Buenas a todos, yo soy Dan, y hoy después de un largo tiempo, vuelvo con un análisis de uno de los mejores personajes que han existido en el cine de superhéroes. Hablo nada más y nada menos que de Spider-Man, siendo en este caso la versión de la trilogía de películas dirigidas por Sam Raimi, interpretada por el mítico actor Tobey Maguire. Para este análisis tomaré en cuenta la trilogía ya conocida y su aparición en Spider-Man No Way Home, los guiones de las películas, los cómics tanto precuelas como adaptaciones de las propias pelis, y algunas guías tanto de la trilogía como de la propia película de No Way Home. Sin nada más que decir o añadir por el momento, demos comienzo con este análisis. Apareció en respuesta a nuestras oraciones, justo cuando toda esperanza era nula. Peter Benjamin Parker era un joven que vivía con sus tíos, Ben y May Parker. Brillante, pero de poca suerte y un marginado social, teniendo como únicos amigos a Harry Osborn y Mary Jane Watson. Estando enamorado de esta última, su vida tendría un gran cambio cuando durante una excursión, una araña genéticamente alterada lo muerde en la mano, haciendo que Peter empiece a desarrollar poderes provenientes de un arácnido. Viendo que tiene la oportunidad de sacar provecho de estos poderes, Peter intenta ganar dinero en un torneo de lucha libre, y aunque logró vencer, no le pagaron lo debido, ya que terminó la pelea muy pronto, y en venganza, Peter dejó escapar a un ladrón que estaba asaltando al tipo que le iba a pagar, pero al salir, descubriría que le habían disparado a su tío Ben, llegando a la conclusión de que fue el mismo ladrón que dejó escapar. Debido a estos sucesos y a una enseñanza que le dejó su tío, Peter cambiaría su forma de pensar, mejorando su traje y decidiendo volverse un héroe en la ciudad de Nueva York, teniendo en mente que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Comenzando con lo más básico del personaje en potencia, puede vencer en un combate mano a mano a Flash, tratándolo como una basura. En una pelea bastante graciosa y reñida, pudo derrotar al luchador Bonzo mediante puras patadas al pecho, y un contundente lanzamiento contra la reja del ring. Algo que en el cómic adaptación de la película se muestra de igual manera, solo que con un toque más lujoso para el arácnido en el ámbito marcial. Mediante la persecución que tuvo contra el ladrón del auto de su tío, puede romper el vidrio del coche con un puñetazo. Puede meterle una golpiza al asesino de su tío, estampando su cara contra vidrios rompiéndolos, y hasta rompiéndole la muñeca de un solo movimiento. Destroza las cercas de metal que tenía atadas en su cuerpo. Soporta que unos escombros le caigan encima, para minutos después lograr salir de esto sin mayor esfuerzo. Pudo desconectar la máquina de Octopus, aplicando su mera y pura fuerza con sus dos manos. Por segunda ocasión y al final de la película, logra desconectar muchos cables gruesos para salvar a Otto antes de que se chamusque entero. Puede atravesar la tapa de un carro con un golpe. Rompe las garras de metal de Harry golpeando su brazo. Puede atravesar con un golpe los circuitos de la nave del duende y destruirlos. En el cómic precuela de Spider-Man 3, detiene un camión a máxima velocidad. Logra sostener una estructura de metal gigantesca para posteriormente cargarla por completo y lanzarla hacia un lado. Puede cargar con una mano un gran teleférico, aun cuando Mary Jane estaba sosteniéndose de su cuerpo, pudiendo cargar dicho teleférico sin dificultad. En la escena más épica de toda la saga, Spidey con muchas telarañas de por medio logra detener un tren gigante que iba a toda velocidad usando toda su fuerza física.
puede pelear y quitarse de encima al lagarto de la saga de Mark Webb. Alguien que se ha enfrentado en numerosas ocasiones al Spider-Man de Andrew Garfield, forcejeando con él y hasta superándolo en dichos forcejeos. Dicho Peter podía causarle daños considerables a Electro en su segunda película a base de golpes. Y Electro en dicha peli podía generar estando enojado y a su máximo poder una energía de 28 toneladas de TNT según un cálculo realizado para dicha proeza. Los tres Spider-Man no distan mucho en sus capacidades físicas, solo teniendo habilidades ligeramente diferentes, y recuerden esto porque lo usaremos de base más adelante. Siguiendo con los Scalinks, puede intercambiar golpes entre sí con el Dr. Octopus, peleando parejamente y demostrando una igualdad en poder, hasta más de una vez estando encima del tren. Al final de la película tendrían otro encuentro, donde Peter le pegaría una patada que lo hace atravesar el suelo, para luego darle una gran paliza final a Otto, dejándolo noqueado en el suelo. Esto es realmente destacable, debido a que en Spider-Man No Way Home, el Dr. Octopus tendría un enfrentamiento con el Spider-Man de Tom Holland, al cual lograría dominar en casi toda la pelea, aun cuando Peter estaba usando la Iron Spider, su armadura más fuerte, la cual Otto hasta pudo destrozar sin piedad. Y dando un paso nuevamente al pasado, Peter puede pelear parejamente contra el New Goblin en un mano a mano mientras están en el aire, al grado de aguantarse golpes que lo estrellan contra muros de ladrillo, rompiéndolos al impacto. Y en una segunda ronda, puede pelear nuevamente contra Harry en su casa, donde este ahora llevaría la ventaja, pegándole ahora sí una verdadera paliza, mandándolo a volar por los aires, y estampándolo contra la madera en el proceso. Harry tendría toda esta fuerza para equiparar a Peter gracias a la globulina verde, la sustancia para poder potenciar las capacidades físicas de un humano que creó su padre, Norman Osborn, con quien Peter también tuvo varios enfrentamientos destacables. Empezando por su primer encuentro, donde intercambiaron golpes estando arriba del planeador del duende, viéndose algo igualados. En un segundo encuentro entre las llamas, volverían a intercambiar golpes, donde esta vez Peter lo sacaría volando con una patada contundente. Y en su último encuentro, después de un arranque de ira, detendría un ataque a matar del Duende Verde con una cuchilla gigante, para posteriormente golpearlo, y tirarle un muro encima. Después y para finalizar, Spidey contraatacaría metiéndole una golpiza, dejándolo prácticamente sometido en el suelo, demostrando igualdad, o hasta una ligera superioridad física hacia el Duende Verde. Esto es realmente importante, porque nuevamente en No Way Home, el Spider-Man de Holland tendría dos enfrentamientos muy parecidos con el Duende, siendo el primero una paliza contundente por parte de Norman, en la cual lo dejaría totalmente moribundo, hasta riéndose de sus propios golpes, y tratándolo como saco de boxeo hasta hacerlo atravesar varios pisos, e incluso de asfixiarlo sin piedad. Y en su segundo encuentro ocurriría lo mismo que con el Peter de Tobey, Spidey terminaría destrozando al Duende Verde en un arranque de ira, siendo aún más pareja la pelea, todo para que al final este descargue su ira y le termine pegando una increíble paliza, con golpes totalmente brutales y sin contenerse, dejando en claro que tanto los tres arácnidos como Norman ostentan el mismo nivel. El Spider-Man de Tom podía soportar los ataques a toda potencia de los drones elementales de Misterio, los cuales se afirma que podían pulverizar edificios y puentes. Teniendo aclarado ya con todo esto que los tres Spider-Man y sus villanos escalan entre sí, hay que buscar la mejor proeza de alguno de estos para darle su nivel, de lo cual se encargaría el antes fracasado, pero ahora potenciado Electro. Dicho villano en esta película sería potenciado por un reactor ARC de Iron Man que obtuvo gracias a la máquina fabricadora de Happy, más porque en la misma película Electro menciona que es un poder nuevo que le gustaría conservar, pudiendo dañar al Dr. Octopus arrojándolo por una ventana con tremendo poder. Este reactor ARC debería ser comparable en poder por lo menos a las primeras armaduras de Iron Man, ya que para reafirmar este punto, en el guión de No Way Home, se menciona explícitamente que los ataques de Electro eran de grado Stark. Sumado a que en una guía de Lugn se menciona también que el reactor ARC aparecido, sobrecargó los poderes de Electro, en una cita que describe el hecho como nunca antes, lo que indica que para ese punto de su vida, el villano jamás había sido tan poderoso. Y esto es curioso, ya que el Dr. Octopus, como mencioné, se aguantaba estos poderosos ataques sin complicaciones, y el Peter de Tobey podía causarle daños más fuertes a base de golpes.
Y eso no se queda ahí, ya que los tres Spider-Man podían aguantarse estos poderosos ataques directos de grado Stark por parte del villano, siendo de forma constante, e incluso si es por tiempo prolongado, podían salir completamente ilesos de la situación, como en la escena donde tanto Toby como Andrew soportan de forma directa los poderosos rayos concentrados de Electro en su cuerpo por bastante tiempo. Procediendo, las primeras armaduras de Iron Man podían producir un total de 200 petawatts de energía, lo cual nos daría el equivalente a esta enorme cantidad de joules por segundo, y dividiéndola por el tiempo que duró el ataque en escena, que son 3 segundos, nos daría como resultado que Iron Man generó un poder de 15 megatones, eso siendo en tan solo una escena cortísima y con rayos comunes, misma potencia que Electro debería ostentar gracias al potenciarse con el reactor Arc. Y para concluir con todo este enredadero de Skyrim, al final de la película, después de que el Spider-Man de Tom destrozara a golpes al duende, este con toda su furia tomaría su nave para matarlo, pero el Spider-Man de Tobey se interpondría, deteniendo el ataque a matar del joven arácnido, contrarrestando su fuerza. Como un pequeño agregado, el Spider-Man de Tobey puede mantenerse en combate contra personajes aún más fuertes que él, como lo es Venom, quien a pesar de mostrarse superior al arácnido físicamente, pudo defenderse de una forma bastante decente intercambiando golpes con él, pudiendo hasta patearlo con la fuerza suficiente para hacerlo atravesar varios techos de metal. Por lo que con todo esto dicho, Toby, al igual que Tom, Andrew y sus villanos, ostentarían un poder final de 15 megatones por todo lo anterior explicado, teniendo un nivel ciudad en este apartado. Su resistencia es prácticamente igual a su fuerza, pero para mencionar las proezas, puede aguantarse los golpes de Bonsoro a base de sillazos, o incluso estampándolo contra las rejas del ring constantemente. Soporta que unos escombros le caigan encima, ya que en cuestión de minutos este saldría completamente ileso del ataque. Se aguanta un choque automovilístico de una camioneta que Sandman quiso robar. En su épica escena de regreso, se aguanta una caída de un edificio bastante gigante para después pegarse con la tapa de un coche. Resiste nuevamente caerse desde una altura gigante hasta estamparse contra 2 tuberías metálicas, abollándolas en el proceso. Y por último, soporta otra caída desde una gran altura para impactarse en un basurero y luego estamparse contra el suelo. Aguanta un golpe de Octopus que lo hace romper ladrillos de la pared. En la pelea del banco, soporta que Otto le aplaste el cráneo con sus tentáculos, para luego zafarse del ataque con estrategia. Y ya en el último enfrentamiento, una vez más aguantaría otra vez una paliza de Otto, siendo estampado contra múltiples objetos del entorno. Soporta que Harry, otro personaje equiparable a él, le pegue una paliza, estrellándolo contra todo a su alrededor, incluyendo muros y ventanas. Y en su segunda pelea, nuevamente resiste los golpes de Harry, los cuales eran tan fuertes que lo mandaban a volar contra las mesas de la casa. Continuando, puede aguantarse una paliza del Duende Verde que lo manda a volar contra vasos, para luego estamparse con un poste de luz. Posterior a esto, al final de la película, se aguantó que el duende lo mandara a volar contra varias paredes, para luego de esto, soportar la explosión de una de sus bombas en toda la cara. Cabe señalar que estas bombas podían volar en pedazos pequeñas bases militares sin problemas. Y en casos más extremos, eran capaces de vaporizar cuerpos humanos hasta los huesos. Y para terminar con Norman, Peter al final de la película se aguanta una super paliza por parte del duende, pareciendo que todas las opciones del héroe se habían terminado, pues la golpiza fue tan fuerte que de plano no lo dejaba ni respirar, dejándolo sometido completamente. Puede tanquearse los golpes casuales de Venom, un ser más fuerte que él, destruyendo un auto en el impacto. También en un intercambio de golpes donde claramente estaba siendo superado, saliendo sin algún daño de gravedad después de esto. Y en las instancias finales, resiste que Venom lo golpee como si de un juguete se tratase, para después aguantar más golpes con una vara de metal. Que va, hasta el arácnido es capaz de resistir tanto los golpes de Venom, como el ser ahorcado y masacrado a golpes por Sandman gigante, pudiendo resistir todo ese daño junto y a toda potencia, señalando que ese Sandman tenía fácilmente el tamaño de estructuras gigantes. Y los golpes a matar de Sandman tampoco es como que le representaran problema más adelante. Y lo que le da a su nivel, prácticamente el aguantar junto a los otros dos arácnidos las descargas eléctricas a toda potencia de Electro potenciado con el reactor Arc, incluso recibiendo un ataque directo en todo su cuerpo por un tiempo prolongado junto al de Andrew.
Algo que igual en el guión se reafirma que los tres estuvieron constantemente aguantando las poderosas descargas eléctricas de Electro, por lo que al aguantarse los ataques directos de Electro y sus demás villanos con su mismo poder, su resistencia sería perfectamente equiparable a la fuerza, nivel ciudad. Su durabilidad ante los daños es bastante buena, ya que Harry lo apuñaló con una daga en su pelea, y Peter siguió repartiéndole una paliza como si nada, no importándole en lo más mínimo. Y en No Way Home, pudo seguir vivo y sin daños de suma gravedad, tras recibir una apuñalada en todo el abdomen de parte del Duende Verde. Uno de los apartados más destacables del personaje es su velocidad, empezando porque puede esquivar apuñaladas del asesino de su tío sin problema alguno. Puede esquivar las embestidas de Bonzo a toda velocidad, incluso mofándose de él, y patearlo antes de que éste le pegue con un palo. Puede derrotar a dos asaltantes de tiendas sin despeinarse. Derrota en un mano a mano a un grupo de criminales que intentaban asaltar un camión, siendo totalmente humillados por él, hasta desarmando a uno por la cara. Puede derrotar a todo un grupo de criminales que estaban asaltando a Mary Jane en plena lluvia, y prácticamente estando a oscuras, pudo masacrarlos sin esfuerzo alguno. Puede salvar a dos civiles antes de que un escombro les caiga encima. Puede salvar a un niño muy despistado antes de que le caiga una estructura de metal gigantesca encima de él. Detuvo un coche en el aire con su telaraña antes de que le caiga a las personas. Salva a Harry antes de que un mueble lo golpee. Puede esquivar bolsas de dinero que Otto le arroja en el aire. Puede agacharse y esquivar a tiempo un coche que lo iba a estampar a él y a Mary Jane. En un último momento reacciona y bloquea la navaja del tentáculo de Otto, poniéndole unos cables de por medio haciendo que se electrocute. De un salto esquiva sin problemas una estructura de metal que viene hacia él a toda velocidad. Puede esquivar las cuchillas voladoras del Duende Verde en una escena épica, con efecto de cámara lenta y todo incluido. Puede esquivar el planeador del Duende Verde que venía hacia él a toda velocidad descubriéndolo con su sentido arácnido. Puede saltar y esquivar un auto que iba a atropellarlo a toda velocidad. El modelo del auto es un Lincoln Continental 1966, cuya velocidad máxima es de 190 km por hora. Puede robar su traje de la oficina de Jameson con una facilidad absurda, tanto que nadie lo vio entrar ni salir, y eso que JJ solo se volteó unos segundos. Puede evadir balas de una pistola mientras está encima de un coche. Puede evadir corriendo los disparos del planeador del Duende Verde. Puede esquivar una ráfaga de balas de ametralladoras y escopetas mientras se balancea en el aire como si no fuera un problema para él. Y en el guión se menciona que en esta escena incluso vuela elegantemente a través de los disparos, lo que deja en claro que puede esquivar sin dificultad dichas balas. Se menciona en el guión de la película que Peter en la escena de la cafetería, cuando evita que Mary Jane caiga al suelo junto a su comida, se mueve a la velocidad del rayo. Algo que es afirmado en varias guías del personaje, describiendo que tanto él como sus reflejos van a la velocidad del rayo, lo que refuerza el punto. Y empezando nuevamente con el scaling, puede esquivar los espadazos de Harry en su pelea, para posteriormente usar estrategia y derrotarlo haciendo que se golpee en la cabeza. Esquiva la bomba que Harry le lanza para luego arrojársela de vuelta en la cara, y luego de esto, retirarse de escena. Sus peleas con el Duende Verde no se pueden dejar a un lado, manteniéndose equiparables en este aspecto. Y lo que les da el nivel a los tres arácnidos, pueden esquivar constantemente los rayos del electropotenciado durante toda la pelea final, y en varias circunstancias, siendo algo constante dicha acción. Sumado a que en el guión de No Way Home, hay menciones de que los arácnidos sí pueden esquivar los rayos de Electro, e incluso los tres saltan al mismo tiempo para evitarlos. Y ya que Electro se potenció al usar el reactor ARC por las afirmaciones ya mencionadas, sus rayos deberían tener la velocidad de la energía del reactor de Stark, la cual es directamente energía lumínica, algo que se confirma en más de una ocasión gracias a varias guías y material extra. Lo que da como resultado que sus disparos sean luz eyectada, misma a la que la armadura de Iron Man reacciona con la nanotecnología, algo que este directamente ordena que use el 100% de poder en el rayo. Y misma energía que Tony usa en todas sus armaduras, al toda estar conectada a su reactor, por lo que los rayos de Electro, al estar potenciados con la energía lumínica del reactor ARC de Stark tendrían dicha velocidad. Dicho esto y para terminar, en No Way Home, Toby y Andrew tendrían un mini intercambio de ataques con telaraña, en el cual Maguire terminó siendo el vencedor. Algo muy interesante es que en el guión de la película se afirma explícitamente que tanto el Spider-Man de Toby como el de Andrew tienen exactamente la misma velocidad.
Y por lo tanto, el Spider-Man de Tobey al igual que sus otros dos alter ego, tendrían una velocidad de 2xc como mínimo, al poder esquivar constantemente los rayos de electro potenciado con el reactor ARC, ostentando una velocidad FTL. Su inteligencia es la de un genio. Peter es reconocido por otras personas de su entorno por ser una mente brillante en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, a pesar de no ser precisamente una mente maestra. Ha sido hasta reconocido por personas como el Dr. Octavius como alguien realmente brillante en cuestiones académicas, entendiendo perfectamente el trabajo de Otto sobre la fusión de reacción, incluso teniendo dudas y mencionando cómo podría fallar debido a un error de cálculo, lo cual terminó sucediendo. Pudo diseñar su traje dibujando varios conceptos sobre este, teniendo que pasar desde el diseño de la araña humana, varias opciones de colores, símbolos, ideas, hasta llegar a el traje final que todos conocemos. Fue capaz de crear un antisuero para contrarrestar los efectos de la globulina del Duende Verde, algo en lo que mencionó llevar bastante tiempo pensando en eso. Ha demostrado tener una buena habilidad para el combate mano a mano, pudiendo derrotar a un luchador profesional como Bonzo. Sabe aprovechar bien las sombras y el sigilo en momentos donde todo está oscuro, acechando al asesino de su tío. En una de las mejores escenas de la saga, puede entrar a una casa en llamas y rescatar a una niña sana y salva, usando su ingenio para poder evadir todos los obstáculos, y es de mencionar que en ese momento, Peter no tenía sus poderes presentes. Su estrategia en combate es sorprendente, teniendo una gran precisión para dispararle telarañas a las navajas, agarrar una y regresársela a Harry, para posteriormente provocar una explosión para distraerlo, y armarle una trampa pegándole en la cabeza con una telaraña para hacer que se pegue con tubos en la cabeza. Haría algo similar en su segundo enfrentamiento, donde esquivaría un par de ataques de Harry para luego de eso, hacer que este reciba un golpe directo en la cabeza con su propia nave. La descripción del Spider-Man interpretada por Tobey es descrita como un veterano de 1000 batallas, lo cual si bien es una metáfora, denota a la perfección el nivel de experiencia superior que posee si se le compara con sus otras versiones. Hasta esto le sirve contra enemigos más fuertes que él, como Venom, al cual pudo derrotar usando el sonido intenso en su contra, cosa a la que el simbionte es débil, haciendo un verdadero escándalo con tubos de metal. Yendo con sus habilidades especiales, tiene obviamente adhesividad y escalado de superficie, como cualquier otra versión de nuestro amigable vecino, puede trepar las paredes literalmente como una araña desde que despertó sus poderes por primera vez. Creación de materia, manipulación biológica, manipulación de hilos, y armamento natural. A diferencia de otras versiones, este Spider-Man puede crear y lanzar su propia telaraña del cuerpo sin necesidad de usar algún dispositivo o mezcla química para ello. Precognición, sentidos mejorados, manipulación de la percepción y percepción extrasensorial, todo esto es gracias a su sentido arácnido, con el cual puede realizar dichas proezas, como tomar a Mary Jane antes de que se caiga, y recoger toda la comida de su bandeja en el aire. Puede detectar absolutamente todos los movimientos a su alrededor en un momento slow motion, analizando cada situación a la vez como el sonido de una mosca, luego un tipo lanzando una bolita de papel, y al final reaccionar al puñetazo de Flash a tiempo. Algo que en el cómic adaptación se muestra y explica de igual forma, donde veía los golpes en cámara lenta, y hasta admitir ver los golpes antes de que lleguen. Referente al sentido arácnido de Peter, todo y todos a su alrededor se ralentizan y es como si de repente viera más allá de sí mismo, una visión periférica de 360 grados. En la escena de la segunda película donde salva a unos niños de ser atropellados, se describe cómo puede ver las trayectorias del coche, la pelota y los chicos, puros vectores de la física, trazados contra el aire. Colisión. Puede darse cuenta obviamente del peligro que se aproxima, como cuando percibió que el Duende Verde estaba cerca en el Festival de Oscorp. Y obviamente su sentido arácnido percibe todo tipo de ataques que va a recibir, como el de la nave del duende que iba a apuñalarlo por la espalda, esquivándolo a tiempo. Tiene un ligero manejo en los puntos de presión, pudiendo someter a Harry con un golpe certero en el pecho. Regeneración baja, puede curarse de heridas y cortes más rápido de lo que un humano convencional lo haría, como el curarse tras un golpe que recibió de Venom en las costillas. Y por último, resistencia a la electricidad, al igual que sus otras dos versiones arácnidas, estuvo aguantando constantemente las poderosas descargas de electro a toda potencia. Su única debilidad a resaltar es ser vulnerable a sustancias como la pesticida y el gas anestésico, como los que el duende usó para dormirlo. So I surrender my soul. I'm reaching out for your home. I lay my weapons down. Nunca olvidaré
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi maldición. ¿De quién soy? Soy el Hombre Araña. ¿Qué hay de mi tío? ¿Tú se la diste a él? ¡Dilo! ¿Dónde estoy? En términos de potencia, puedo empezar por mencionar que pudo romper una tapa de alcantarilla, y posterior a eso agarrar la cámara de Eddie, y destrozarla lanzándola contra una pared. Pelear contra un Sandman base de forma muy pareja, incluso llegando a humillarlo, ya que lo destrozaba sin piedad con cada golpe que le daba. Con una super patada abolló una tubería de metal gigantesca, y posterior a eso terminó de romperla con el uso de su propia fuerza bruta. Estos son feats por encima, ya que realmente lo que cambia de este power-up es su poder, ya que en una guía de Spider-Man 3 se menciona explícitamente que el simbionte aumenta las capacidades del arácnido, por lo que podríamos considerar que con este estado, Spidey obtendría un poder ligeramente mayor al antes mencionado, siendo mínimo de unos 20 megatones, lo que aún se quedaría como nivel ciudad. Su velocidad de igual forma aumentaría, ya que si somos observadores, sus sentidos y reflejos aumentaron de forma considerable, pudiendo con el uso del simbionte tratar como basura a un personaje como Harry, con quien Peter había tenido algo de problemas al enfrentarlo anteriormente. Eso sin mencionar que Eddie es la muestra definitiva de que el simbionte aumenta las capacidades del usuario, llegando a hacerlo superior físicamente a Peter, por lo que el arácnido con este power-up tendría una velocidad ligeramente mayor a la mencionada, unas 3 veces superior a la luz por lo menos. En cuanto a sus habilidades, evidentemente cuenta con todos los poderes ya antes mencionados del Peter base, y con el simbionte este conseguiría algunos más que son dignos de mencionar. Vinculación, manipulación de la memoria, Mindfoot, manipulación del dolor y manipulación de la percepción. En un cómic canónico con la tercera peli, Eddie al portar el simbionte está teniendo los recuerdos y la vida de Peter como si fuera una conexión entre portadores, lo que igual aplicaría para Parker mientras use dicho poder. Amplificación de estadísticas. En la guía de Spider-Man 3 se afirma que el simbionte aumenta las capacidades físicas de su portador, en este caso, de Peter Parker. Mímica de poderes. El simbionte prácticamente pudo replicar las habilidades de Spider-Man, siendo que cuando estuvo en el cuerpo de Eddie, este de igual manera podía lanzar telarañas y trepar las paredes. Su regeneración aquí es mucho más explícita, ya que puede regenerarse al instante de cortes con cuchillas, como las que le lanzó Harry a Venom en su pelea. Y su debilidad es evidentemente, los sonidos de alta frecuencia o el ruido en general, como se mostró en toda la película. Y eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que siempre es un gusto realizar un video de un personaje tan especial, que estoy seguro que a todos nos gusta mucho. Si les gustó no olviden dejar su like y comentar qué les pareció, y esténse atentos porque vienen un par de videos que les van a parecer muy interesantes.
Muchas gracias por haber visto el video, y nos vemos hasta el próximo, cuídense mucho, adiós.